hoy, Señor. Hoy, Señor, estamos ante ti, Señor. Te agradecemos tu presencia en este lugar, Señor. Sabemos que si estamos aquí es por tu voluntad, Padre, porque nada es fuera de ti, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
Sí, Señor. Tú eres digno por siempre y siempre, Dios. Y hoy aquí estamos reunidos para levantar tu bendito nombre. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos, hermano? Cierra tus ojos. Concéntrate en Dios en esta hora. Dios te quiere hablar. Dios quiere tocar tu corazón. Da la oportunidad al Espíritu Santo que obra en tu vida en esta hora. Entrégale tus cargas a Cristo. Entrégales tus problemas al Señor. Yo se lo entrego en esta hora. Dile: Señor, te entrego a ti todo lo que soy. Te entregamos a ti todo lo que somos, Dios. Como iglesia, lo único que queremos es adorar tu nombre. Tú traes sanidad en medio de la alabanza. Levanta tus manos con tus ojos cerrados. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos en lo alto y adora al Señor con todo tu corazón, diciéndole: te necesito, Dios. Te necesito, Espíritu Santo. Necesito que vengas a mi vida, que transformes mi corazón, que quebrantes estas cadenas, que me limpies de pecado, que me hagas una nueva criatura, Dios. Ayúdame a ser luz en medio de la oscuridad en esta ciudad. Yo quiero más de ti, más de tu presencia. No te canses de tener tus manos en lo alto y entrégale tu corazón a Cristo. Él va a obrar en tu vida en esta hora. Él va a obrar en tu vida en esta hora. Todo es posible para aquel que le cree. Todo es posible para aquel que le cree. Todo es posible. Todo es posible, dice el Señor. No hay imposibles para Él. Entrégale a Él tus cargas. Dile a Él: soy sano, soy libre. No hay otro Dios como tú. Abre tus labios, hermano, y glorifica al Señor en esta hora. Dile: tú eres santo, tú eres poderoso. Abre tus labios, abre tus labios. Abre tus labios ahí donde estás y dile: tú eres santo, Dios. Tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres glorioso. No hay otro Dios como tú, Dios. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom. Tú eres todopoderoso. Tú vendrás por tu iglesia, Jesús. Exaltamos tu nombre. Gloria a ti, Señor. Abre tus labios, hermano. Di conmigo: gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Él es bueno. Santo Señor. Tenemos que entender en nuestro corazón, hermano. Tenemos que entender en nuestro corazón la importancia de estar reunidos en este lugar. La importancia de exaltar y glorificar a Dios con toda nuestra vida, porque dice su palabra que en medio de la alabanza ahí está el Señor. Amén. ¿Y cuánto necesitamos de Dios? Yo necesito de Dios. Y cuando no estoy cerca de Él, cuando no estoy orando, cuando no estoy cerca de Él, soy un blanco fácil para el enemigo y puedo caer en la tentación y puedo caer en los problemas. Y hoy en esta hora te animo, hermano, a entregar tu vida a Cristo totalmente y acercarse a su presencia. Amén. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos delante de Él. Por última vez, levantemos nuestras manos y vamos a cantar y vamos a exaltar su nombre. Sí, Señor.
precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Sí. Díselo a él, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, no, no, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, Señor, nombre. Díselo a él, tu nombre, dice la iglesia, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, sí, tu nombre exaltamos, tu nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más del Señor? Gloria a Dios. Él está en medio de este lugar. Y te podemos sentir, Espíritu Santo. Te podemos sentir. Tú traes paz y traes libertad en medio de nosotros.
presencia. Lengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Díselo con todo tu corazón. Y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Díselo con todo tu corazón a Él. Y habitar en tu presencia. Sí. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo a Él. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor. Todo lo que soy, todo cuanto soy, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Díselo fuerte, iglesia. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hermanos, buenos días a todos, Dios los bendiga.
Quiero que extiendan sus manos hacia el frente y hagan una oración de cobertura espiritual para que Dios abra el entendimiento también de cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para recibir esta palabra y que sea bendición para todos. Amén. ¿Puede extender su mano y orar? Padre, esta mañana levantamos nuestra voz juntos, unánimes, en el mismo sentir, buscando tu ayuda, Padre, tu dirección, tu cobertura espiritual sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí en este momento, Padre. Hemos venido a honrarte, glorificarte, Padre, pero también a saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Padre, yo sé que tú tienes lo mejor para nosotros, pero ayúdanos en nuestro entendimiento, Padre, para que sea abierto, que vamos con los ojos espirituales y no con ojos naturales, Padre. Padre, te pedimos que tú nos bendigas en este momento y nos ayudes. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Quiero comentarles algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón, compartir con la iglesia. En un inicio no era así, en un inicio era compartirlo con un grupo pequeño, por algo que empezó a venir a mi vida. Empezaron a personas a acercarse y a hacerme comentarios, y yo primero no le puse mucha atención a lo que me estaban diciendo, pero después venía otro y ya como que empezaba a parar más oreja y poner más atención. Y después mi hijo Isaac vino también y me hizo el comentario, y yo me quedé así sorprendido, no porque él quisiera hacer eso que decían, sino porque dije, caray, entonces Dios me está hablando, hasta mi hijo me está hablando y me está diciendo sobre este tema, y yo creo que tengo que meditar un poquito más. Yo desde que estuve chico siempre me hablaron de ese tema, y para mí nunca hubo ningún problema con ese tema. No, yo no tenía problemas con eso. Pero dije, voy a meditar un poquito en esto. Lo platiqué primeramente con el hermano Lucano, después lo platiqué y lo analizamos en el grupo de ancianos, y después de estar platicando y meditando sobre este tema, por orden de los ancianos, yo estoy aquí en este momento, aquí ante ustedes como iglesia, para compartir sobre este tema, que es un tema de vital importancia, es un tema de vida, y es un consejo para los padres, para que puedan enseñar a sus hijos, y a lo mejor a algunos no le van a tomar como algo relevante, pero es muy importante para nuestras vidas, y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta, porque tenemos que, si traen hojas donde anotar, váyanlo anotando, para que no se le olviden los versículos y después puedan meditar en ellos. Algunas personas les va a hacer reacción, pero pues Dios no está hablando que hable de este tema. Es un tema que no honra a Dios, no, pero tenemos que hablarlo para que Dios traiga orden a la iglesia. Dice en Efesios 5 del 6 al 11, Efesios 5 del 6 al 11 dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Empiezo de esta manera porque Dios nos está hablando que no debemos de participar de esas obras infructuosas. No debemos de querer imitar al mundo. Cuando imitamos al mundo estamos perdidos. Fíjese bien, en los tiempos de cuando el pueblo hebreo ya había llegado a la tierra prometida y empezó a poseer la tierra, acuérdense que tenían jueces. Y el pueblo le dijo a Samuel que ellos ya lo que querían era un rey. Y Samuel se sintió ofendido, se sintió triste porque dijo, me han desechado. Y Dios le dijo, no te han desechado a ti, me están desechando a mí. Porque lo que ellos quieren es un gobierno igual que las demás naciones. Quieren tener reyes que los gobiernan y los dirijan, pero no saben a lo que se están enfrentando. Pero está bien, le vamos a dar su rey. Pero antes adviérteles, ese rey, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que demanda del pueblo? Demanda impuestos, demanda sus mujeres, demanda sus tierras, demanda muchas cosas para poder sostenerlo. Entonces, tienen que saber. Aún así, el pueblo decidió y quiso rey y tuvieron su rey. Y les fue como en feria con su rey. Es un rey que se convirtió orgulloso, altivo, arrogante y que finalmente fue quitado y destituido por su misma arrogancia, por su mismo orgullo. Y después Dios les mandó a un rey que era de acuerdo a su corazón, conforme a su corazón, dice, y habla del rey David. El tema es sobre los tatuajes. Tatuajes y pueden incluir piercings también, porque es lo mismo. Cuando mi hijo Isaac me enseñó un video y me dice, mira, están hablando muy bien y está muy bien estructurado y está muy bien el mensaje, que no sé qué. Y le digo, espérate tantito. ¿Cómo que está muy bien si nomás está hablando en 2 versículos y está como diciendo, está bien esto, no hay ningún problema, pueden hacerlo? Y es en los versículos que todo el mundo se basa, tanto para los que quieren decir que eso es un pecado como para los que dicen no es un pecado y lo puedo hacer. Entonces se justifican tanto unos como otros para hacerlo. Pero yo le digo a mi hijo Isaac, eso tienes que analizarlo desde otra perspectiva. No analizarlo así de una manera como cuando los caballos o las mulas, ¿se acuerdan que las traían tapados los ojos y que iban en la ciudad repartiendo leche en esas carretas? Nada más veían hacia el frente, pero no veían hacia los lados. Pero cuando ampliamos y quitamos esto, pueden ver más ampliamente. Yo una vez tuve un maestro que me enseñó una clase que se llamaba Strongholds, que era fortalezas espirituales. Y nos hablaba de que teníamos que ampliar nuestro paradigm, nuestra manera de ver las cosas, no verlas tan cerradas, sino verlas más amplias. Entonces, yo le dije a mi Isaac, lo tienes que buscar de esa manera. Conocer dónde más habla en la Biblia de eso, qué dice respecto a eso, qué otros versículos pueden afectarlo y saber qué es lo que dice exactamente Dios sobre eso. Entonces empecé a analizar y Dios me empezó a mostrar un montón de versículos y lugares donde en la Biblia habla de eso y versículos relacionados sobre ese tema. Entonces, cada vez que tenía uno nuevo le decía a mi hijo, mira, Dios me habló y me mostró este otro, Dios me habló y me mostró este otro. Entonces, mi esposa y yo estábamos platicando y dijimos, tenemos que compartirlo con el grupo de jóvenes que tenemos, en el que estamos compartiendo la palabra y predicando, para enseñarles qué es lo que dice Dios respecto a este tema. Y le digo, cuando platicaba con el pastor Lucano y con los ancianos, pues me dijeron que tenía que compartirlo a la iglesia para enseñar a nuestros hijos, para no incurrir y equivocarnos y meternos en caminos que no nos corresponden. El versículo que todo el mundo se basa está en Levítico, pero ahorita no lo vamos a ver, más adelante. Dice en la palabra de Dios, en Romanos 12:2,
Antes de eso, ¿han escuchado esta frase que decimos, no nos hagamos a la forma del mundo? ¿Verdad que sí? Muchas veces la hemos escuchado. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no debemos de conformarnos a este siglo. Si lo demás lo están haciendo, no quiere decir que yo lo deba de hacer. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tenemos que tener bien nuestro entendimiento bien amplio y saber qué es lo que dice a la luz de la palabra de esto. En Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. En la parte, en la segunda, la mitad, dice en la parte del final, conviértanse a ellos y tú no te conviertas a ellos. Eso dice en Jeremías. Nos está hablando de que no debemos de ser como ellos, imitar al mundo, porque a veces empezamos a hacer cosas como el mundo y no sabemos de dónde provienen, cuál es su origen, dónde nacieron esas costumbres. Y a lo mejor las sabemos y decimos, bueno, es que antes lo usaban en esas costumbres, pero yo ya no lo voy a usar en esas costumbres. Yo lo voy a usar de una manera, le voy a dar un giro nuevo. Pero ¿por qué tenemos que imitar algo que nace mal? Algo que nace en una costumbre pagana, algo que nace en una costumbre de adorar a los demonios, de hacer pactos con los demonios. ¿Por qué vamos a iniciar con algo que inició mal? Y luego tiene muchas consecuencias. Yo les digo los versículos para que los vayan anotando, porque los puedo decir sin decir la ubicación exacta, pero quiero que lo tengan grabado. 1 Corintios 6:19-20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Además, nuestro Dios tiene comunicación con los vivos y no con los muertos. Así le puse yo en esa parte. En Lucas 20:38 dice eso, que Dios tiene comunicación con los vivos y no con los muertos. Porque en el versículo que usa todo mundo, que es en Levítico, dice que no se hagan cortes ni impresiones por los muertos. Porque los egipcios y los pueblos paganos acostumbraban a marcarse recordando a sus familiares, pero era una orden de sus sacerdotes, de sus dioses con D minúscula, que realmente que sabemos que los dioses con D minúsculas no son dioses, son demonios que están atrás, son potestades de demonios que están atrás de esos dioses, impulsándolos a hacer cosas contrarias a las que Dios dice, a las que Dios indica. Por eso ellos acostumbraban a hacer eso. Y como les digo, hoy en día decimos, bueno, pues yo no lo voy a hacer para adorar dioses, yo no lo voy a hacer para estar bajo esa influencia de esos demonios que están impulsando. Yo me voy a poner un tatuaje diferente, no es por los muertos, me voy a poner un tatuaje porque es arte, porque me voy a poner un tatuaje cristiano, que tenga una crucecita, que tenga un letrero, un versículo cristiano, pero no sabemos todo lo que conlleva. No solamente es dónde originó, dónde nació, hay más cosas. En 1 Corintios 7:23, la primera parte dice, por precio fuisteis comprados. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, nosotros hemos sido comprados por Cristo por precio y precio de sangre, un alto precio. Él pagó para darnos libertad y nosotros ya no podemos volver a la esclavitud de antes, a la esclavitud cuando estaban en Egipto. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros somos instrumentos de justicia, ya no le pertenecemos al enemigo. Antes, en otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos la vida de Cristo y no podemos seguir caminando como caminábamos antes. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban bajo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Queremos alejarnos ahora de Cristo? ¿Quién quiere alejarse de Cristo? Yo creo que no queremos. Queremos acercarnos cada vez más a Cristo, porque nos ha traído la vida, nos ha traído la bendición, nos ha transformado. Entonces, ¿cómo vamos a dar pasos atrás ahora? Tenemos que seguir adelante. En 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros no podemos destruir el templo. Cuando nosotros hacemos marcas, estamos destruyendo nuestro cuerpo. Lo estamos cambiando. Quiere decir que no estamos de acuerdo con lo que cómo nos creó, cómo nos hizo, el cuerpo que Dios nos dio, y estamos renegando de esa manera contra Dios. Aunque lo podamos disfrazar de todo lo que queramos. Dios quiere una vida limpia para nosotros. Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan a Jehová, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo a nosotros, y como nos hizo perfectos. Pero queremos transformarlo porque no estamos de acuerdo como nos creó Dios. Tenemos que reconocer eso en nuestras vidas. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea, ¿todo lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Pero ¿me convendrá hacerlo? Digo, por los que dicen que no es pecado, es una ley antigua, ya caducó, porque si no tendrías que hacer todo lo que dice anteriormente a ese versículo ahí en Levíticos. Y lo que dice anteriormente es: no usarás ropas con dobles hilos. Si vas a plantar un árbol, tienes que esperarte 4 años para cosechar de su fruto. No vas a sembrar, no vas a tener 2 tipos de siembras en una parcela. Y dice varias cosas. Entonces dice, pues todos seríamos pecadores, porque era una ley antigua. Ahora, dicen, vivimos bajo la gracia. Yo sé que vivimos bajo la gracia, pero ¿qué es pues la gracia? Jesucristo vino a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, para que la disfrutemos. Pero no es ocasión para que vivamos un libertinaje y que podamos hacer lo que nosotros queramos, cuando nosotros queramos. Nosotros ya no nos pertenecemos a Cristo. Ahora, estamos en una entidad colectiva, en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y aquí hay de todo. Hay los maduros en la fe y los que no son maduros en la fe. Los que van caminando, los que ya tienen más tiempo, los que tienen menos tiempo. Los recién llegados que todavía no saben ni qué onda, pero aquí están, porque hay algo que los atrajo, y ese es Cristo, no somos nosotros. Y tenemos que cuidar a esas personas nuevas. Esto es asunto de demonios, y debemos de entenderlo. 1 Corintios 10, versículos 20-24 dicen: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes nosotros que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Este es diferente al que leí hace rato. En el otro termina: no me dejaré dominar de ninguno. Este termina: no todo me edifica, no todo me bendice. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ya no estamos aquí, yo soy así como soy y pues que se aguante el otro. O yo decido lo que yo quiero hacer porque esta es mi vida y déjenme ser, es mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo. No, hermanos, no nos pertenecemos, tenemos que agradar a Dios, pero tenemos que buscar el bien de los demás. Ya no busco mi propio bien, sino el del otro, el de mi hermano que acaba de llegar, que a lo mejor viene con un pensamiento de que los cristianos no se deben de tatuar, los cristianos no deben de tomar, los cristianos no deben de fumar, los cristianos no deben de drogarse. Y sí, ciertamente. ¿Por qué? Porque no nos beneficia. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos. Todo podemos hacer porque me es lícito, pero no me conviene.
Digo, cuando yo estaba en la universidad, en la preparatoria, me hicieron estudiar sobre los alcoholes. Alguien que llevó química se acuerda de eso, que veían los alcoholes, los tioalcoholes, y luego venían los ésteres, los tioésteres, y no sé qué tantas cosas había. Entonces me dice la maestra, vas tú a investigar en Alcohólicos Anónimos. No te limites a investigar la fórmula química y los tipos de alcoholes que hay. Vas a ir a Alcohólicos Anónimos y me vas a traer todo lo que hacen en Alcohólicos Anónimos, cuáles son las fases del alcohólico, y etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues iré a investigar. Y cuando estaba investigando descubrí que había 12 fases, de vez que había 40 y tantas fases, y la fase primera, de las primeras, es que un alcohólico que no se reconoce como alcohólico es que él es un bebedor social. ¿Quién estaba en AA? Levante su mano. Alto. No tengan vergüenza. No hay vergüenza, porque ya somos nuevos en Cristo. Le bájela. ¿Sí o no dice ese paso? El primero de los pasos. Que, ¿mande? ¿Sí o no dice ese paso? Que el bebedor social dice que no reconoce que es alcohólico. Dice, yo nomás tomo en fiestas, tomo una copita y es poquito y nada más. Así empieza el alcohólico. Después al rato ya se toma 2 copitas, se toma 3 copitas y le va aumentando las copas y al rato pues ya queda ahí en el piso como los vemos, ahí babeando, alcohólicos. En la Biblia dice, no mires al vino cuando rojea porque en él hay disolución. O la cerveza es alborotadora y cualquiera que hierre por causa de ella no tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Entonces, si sabemos que eso nos va a generar un problema en nuestra vida espiritual y en la eternidad, esa es una consecuencia del no poner atención a las cosas que aparecen pequeñitas, pero que vamos a perder algo grande en el futuro. Tenemos que escuchar a Dios lo que nos habla. Dios nos enseña y tenemos que ser entendidos de nuestro tiempo, conocer la palabra de Dios, meditar en ella en lo profundo. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿De qué nos está hablando este versículo? Nos está hablando de la vida. Porque Dios nos ha dado la vida. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver esto de que la vida de la carne en la sangre está? Cuando una persona se tatúa, lo que hace es que se corta con unas agujitas, son pequeñas inyecciones, agujitas, piquetes, pero va sangrando. Y lo que está pasando cuando te están haciendo un tatuaje son varias cosas. Una, el enemigo quiere quitarte la vida, porque cuando tú sangras, pues pierdes la vida. Entonces tú dices, pero es poquito, no es mucho. Ok, cuando te están cortando, están haciendo pactos con el enemigo. Y muchas veces uno no sabe. La pregunta es, ¿el lugar donde vas a ir honra a Dios? La persona que te está tatuando, ¿está honrando a Dios o te está dedicando a demonios y tú ni siquiera sabes? ¿Saben ustedes eso? Yo todos los lugares que conozco, le saco la vuelta cuando veo un lugar de tatuajes. Dicen por ahí que existen lugares cristianos de tatuajes. Y como ahora ya no solamente los asesinos, los que estaban en las cárceles, los de las bandas, los narcotraficantes y todos ellos que se tatuaban para identificarse entre ellos. Entonces tenemos que tener cuidado. No es solamente ir a un lugar y tatuarse porque es cool, porque es padre, porque se ve bonito, porque me voy a poner un mensaje cristiano, lo voy a hacer cristiano el tatuaje ahora. No, tiene un origen pagano, un origen de demonios, de cultura de demonios. Los rituales de sangre que se usaban los pueblos paganos para hacer pactos, adorando, ofrendando a dioses, porque no conocían al Dios verdadero. Eso es lo que hacían los pueblos al tatuarse, al marcarse, hacer pactos con demonios sin saberlo. Muchas veces sabían de otros sin saberlo. En Primera de Reyes 18, 25 al 28, habla cuando Elías convoca para que a ver quién es el Dios verdadero. Y dice que hagan un altar y el que haga que su Dios descienda fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y sabemos la historia. Les dijo Elías a los 400 profetas de Baal, ustedes empiecen primero, hagan su altar, nomás no le pongan fuego abajo. O sea, no hagan trampa. Vamos a hablarle a nuestro Dios. Yo a mi Dios, ustedes a sus dioses. Y el que responda, ese es el Dios verdadero. Sabemos que ellos estuvieron ahí
rogándole a sus dioses y clamándole y gritándole, y llegó un momento, ya como a mediodía, que ellos no le respondían a sus dioses porque no era el Dios verdadero, eran dioses falsos, dioses mentirosos. Y Elías empezó a burlar de ellos, le dijo: grítele más fuerte, a lo mejor no oye, a lo mejor está dormido, o a lo mejor anda de viaje, o a lo mejor anda haciendo esto o aquello. Entonces la cosa se puso más difícil, porque estos empezaron a danzar de una manera frenética y empezaron a cortarse con lancetas y con dagas y hasta el grado de sangrarse. ¿Por qué? Porque estaban haciendo pactos con sus dioses, que más bien eran los demonios, haciendo pactos para que pudiera bajar fuego del cielo, y cosa que nunca lograron porque Dios no lo permitió. Entonces ellos ofrecían esos pactos a esos demonios. Y la historia ya sabemos cómo termina. Cuando Elías clama a Dios, fuego del cielo cae, y después los 400 profetas de Baal son degollados. Y Dios lo permitió. Y la reina Jezabel y el rey y la reina que estaba en contra de él no pudo hacer nada, porque estaban toda una nube de testigos ahí, que el que había dado la respuesta era el Dios de Elías, no el Dios de los 400 profetas de Baal. Hay otra historia, en Marcos 5, del 5 al 9, el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno dice que estaba en esa región, Gadara, por eso le decimos el endemoniado gadareno. Cuando Jesucristo llegó ahí, Él llegó rápido hacia él y le dijo que sí que tenía contra él, porque Jesucristo le estaba diciendo que salieran los demonios de él, y les preguntó: ¿quién eres? Somos legión, dice, porque somos muchos. Inmediatamente le pidieron permiso de que los mandara, aunque sea a los puercos, el hato de puercos que estaba allá, que dicen que eran como 2000, y se fueron despeñados y cayeron al mar y murieron los puercos. Pero ¿qué pasó antes de que llegara Jesucristo a Gadara? Dice que el endemoniado andaba por ahí, que no podía nadie con él, y lo ataban y lo amarraban con cadenas y nada se lo impedía. Dice que rompía las cadenas y se iba corriendo, se iba al monte allá a andar como animal, y después dormía en las noches en los sepulcros. Pero no solamente eso, agarraba piedras y se cortaba, se sajaba. ¿Qué le impulsaba al endemoniado gadareno a cortarse? Pues la legión que traía adentro. ¿Alguien sabe cuánto tiene una legión? Esa palabra se usaba en términos militares, los romanos lo usaban. Una legión tiene más de 6,000 soldados, imagínate, más de 6,000 demonios adentro de una persona. Y decía que tenía mucho tiempo endemoniado, o sea, mucho tiempo y miles de demonios que lo estaban impulsando para que se sajara, para que quieran quitarle la vida. Pero Dios no lo había permitido, porque iba a haber una enseñanza para nosotros hoy en día ahí. Una enseñanza de vida, traer vida. Dios le dio la vida cuando le echó fuera a los demonios, y este hombre glorificaba a Dios. Entonces, tenemos que entender eso, que viene un origen pagano, un origen de demonios. Es una cultura de demonios, no es una cultura para nosotros como cristianos. Dios nos está enseñando a que no nos parezcamos a las naciones, a todas las naciones. Nosotros somos diferentes, somos el pueblo escogido de Dios, y tenemos que caminar diferente, tenemos que vestir diferentes, tenemos que hablar diferente, tenemos que comportarnos diferente. Tenemos la manera de todo lo que hacemos es diferente a lo que el mundo hace. No podemos ser iguales, para que conozcan que Cristo está en nosotros. Si no, no vamos a poder impactar a las personas. Y si yo empiezo a tomar las costumbres del mundo, van a decir: ah, mira, es igual que yo, se tatúa, es igual que yo, se pone piercings, es igual que yo, mira, se peina de esta manera o de esta manera y se pinta los pelos así asado. Entonces no estamos haciendo una distinción entre nosotros como cristianos y el mundo. Nos estamos haciendo a la forma del mundo, y Dios no quiere que nos hagamos a la forma del mundo, sino sus hijos. A mí a veces mis hijos me dicen: papá, tú no estás a la moda. No, yo impongo moda, porque yo soy un hijo de Dios. Yo no tengo por qué estar imitando modas del mundo. ¿Sí me explico? Amén. Tiene sus consecuencias. Por ejemplo, ¿qué puede traer? Esclavitud. Cuando el ángel del Señor pasó en Egipto cuando las personas pintaron los dinteles y los postes de las puertas, todos entendemos muy claro que era para
para que el ángel de la muerte al pasar no matara a los primogénitos de los hebreos, sino solamente lo de los egipcios. Pero no solamente la sangre de Cristo me trae que no maten a mis primogénitos, me trae libertad. Porque inmediatamente después de eso Dios le dio la libertad al pueblo de Dios. La sangre de Cristo nos libera del pecado. La sangre de Cristo liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de más de 400 años de estar ahí en Egipto como esclavos, sirviéndoles. Dios nos trae la vida, nos trae la libertad. También causan enfermedades los tatuajes. Hepatitis C, que ha aumentado más del 300% desde que se empezaron a tatuar las personas. Hepatitis B, el SIDA, psoriasis, infecciones en la piel. Y los que son doctores, ellos lo pueden corroborar. Hay otra que a veces dicen que sí, otros dicen que no. Hay algunos que me dicen, no, ese sí, también da sífilis y otras cosas, ¿no? Dicen, no, por eso es porque no limpiaron el instrumento. No limpiaron los instrumentos, no tuvieron el cuidado, ¿cómo se dice? No se dice limpieza, ¿cómo se dice, hermana? Esterilizar los instrumentos, por eso se contaminaron. Bueno, entonces yo digo, si voy a ir a un lugar para enfermarme, entonces ¿qué onda es eso? ¿De qué se trata? Dios nos quiere sanos, no nos quiere enfermos. Pregunto yo, me hago la pregunta yo a mí mismo. Bueno, en la Biblia normalmente cuando habla de pecado, ¿a qué se refiere? ¿Por qué viene, las enfermedades, por qué vienen? Por causa del pecado. No todas, hay sus excepciones, que son para que Dios muestre su gloria, que son para eso principalmente, pero la mayor parte son por causa del pecado. Ahora yo digo, ¿por qué me voy a ir a meter a un lugar donde me voy a enfermar? ¿O corro el riesgo de enfermarme si puedo evitarlo? ¿Sí? No dicen que el cigarro no es bueno porque produce cáncer. No solamente produce cáncer, produce 78 enfermedades diferentes. El alcohol produce muchas enfermedades y una de las más tremendas son la cirrosis hepática, el delirium tremens y todas esas cosas. Entonces, si no analizamos, no meditamos en esto, pues nos dejamos ir como el mundo va y empieza nuestra vida a ser destruida por el enemigo. Las tintas que se usan para hacer los tatuajes tienen metales pesados, cadmio, selenio, mercurio, arsénico, plomo, níquel, y estos todos son nocivos para la salud. El cuerpo no alcanza a metabolizar y pueden producir cánceres o otro tipo de enfermedades. ¿Verdad, doctora? Acá, está la doctora aquí a la izquierda. Uno dice, no produce cáncer y que han hecho estudios, y otros doctores dicen, sí produce cáncer, pero como quiera tiene las otras enfermedades también. ¿Sabían ustedes que el órgano más grande de nosotros es la piel? Y que los doctores a través de la piel pueden hacer un prediagnóstico y decir, parece que trae un problema en el hígado, porque le veo las palmas de las manos y la parte de abajo de los pies se la veo amarillita, o puede tener hepatitis porque lo veo medio amarillo, ellos pueden hacer un estudio, un prediagnóstico de lo que puede hacer. Entonces se basan en eso, entonces dicen, ok, ya tenemos de dónde partir. Ahora estos análisis para ver que no sea esto o descartar esto, y empiezan a buscar qué es lo que tenemos. Pero si lo empezamos a llenar de tatuajes, el doctor no va a poder determinar, oye, pues si antes cuando tenía la piel bien podía definir, ahora no puedo definir nada. Es como cuando tú vas y haces un examen en la escuela y resulta que pones un café, estás haciendo el examen y de un descuido tiras el café y te mancha todo el examen, y llegas con tu maestro y le dices, aquí está mi examen, y te dice el profe, no se ve nada. Es que se me cayó el café. Pues mira, la oportunidad era ahorita, y como no lo puedo ver, no te puedo calificar. Eres como un NA, como que no presentaste, no acreditaste, o NP, o no sé cómo se le ponía antes. No presentaste un examen, ¿por qué? Porque tuviste el descuido. ¿Por qué no cuidaste y quitaste el café y lo pusiste en el piso? ¿Por qué manchar nuestro cuerpo? ¿Por qué impedir que pueda ser un cuerpo limpio como el de Dios? Amén. Desde el punto de vista médico hay enfermedades, como le decía ahorita, promiscuidad, enfermedades venéreas. También hay personas que tienen depresión y suicidios
Pero esa depresión y suicidio ya sabemos que son los demonios que andan volando aquí y nos andan queriendo meter pensamientos en nuestra cabeza. Hasta que anidan en nuestra cabeza es cuando se producen esas cosas. ¿Por qué actuamos? ¿Cuál es la motivación al tatuaje? ¿Es una moda? ¿Por seguir modas? ¿Por inseguridades de nosotros mismos? ¿Porque buscamos la aprobación de los demás para tener identidad con los demás? ¿O porque estamos siendo rebeldes contra nuestros padres? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, yo deduzco algo. Ok, si el tatuaje en sí no lo hago por los motivos que lo hacían antes, no es pecado. Pero si lo hago por rebeldía a mis padres, sí es pecado. ¿Amén? Entonces, los tatuajes son adictivos. La motivación viene del corazón y el corazón es engañoso, dice en la palabra de Dios. Ahorita que toqué lo de adictivos, en Apocalipsis habla de unos versículos sobre no ponerse la marca de la bestia. En algunas versiones le ponen tatuaje. Imagínate que Dios no lo permita. Los tatuajes son adictivos. Empiezan poniéndose uno, después se ponen dos, después se ponen tres, después se empiezan a poner más tatuajes. Pero primero se lo ponen donde no se ve. ¿Por qué? Porque a lo mejor están inseguros de hacerlo o no hacerlo. Y bíblicamente dice que el que alguien procede sin fe, le cuenta como pecado. Entonces, es otra de la manera que se puede hacer pecado un tatuaje. Si yo procedo, no estoy seguro si está bien o no está bien, mejor me lo hago escondidito para que los demás no vean, para que no me juzguen o porque no estoy seguro de lo que estoy haciendo, estamos procediendo en pecado. Y yo no estoy juzgando a los que se tatúan, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Es algo claro, no hay nada oscuro, no hay nada gris. La palabra de Dios, si lo vemos algunas veces como grises, es porque todavía no tenemos la revelación de Dios y no hemos meditado en la palabra, no hemos escudriñado la palabra. Cuando empezamos a escudriñar la palabra, Dios nos trae luz, nos trae revelación y no podemos vivir en la oscuridad porque Dios no tiene nada en la oscuridad. Nosotros hemos vivido en la oscuridad porque no hemos buscado a Dios, no hemos meditado en su palabra y como no hemos meditado, buscado, entonces no hay revelación en nuestras vidas de la palabra. Pero Dios hoy nos está mostrando para que tengamos esa luz que tal vez no teníamos. No digo que todos, pero tal vez algunos no tenían esa luz. Y hoy Dios nos está mostrando. Hay un punto aquí que yo había notado, pero me estaban diciendo ayer que ya cambiaron las leyes. Alguien que se tatuaba antes aquí en México no estaba permitido que donara sangre por el resto de su vida. ¿Así era, doctora? Según ahora cambiaron las leyes, ahora dicen que sí puedes donar sangre. Y acá está el familiar firma, no hay problema, yo firmo de que sí puede donar sangre él, estoy seguro de que puede donar sangre. Cuando tiene todos esos metales pesados en su organismo que le están dañando y pueden contaminar y contaminan al otro, o tal vez pueda tener sífilis o algo así, y dice, no, sí tiene. Entonces cambiaron las leyes. Estuve yo buscando, como me dijeron eso ayer apenas, lo empecé a buscar y encontré sobre el Seguro Social, sobre el Hospital General aquí, el Hospital Civil, y en algunos decía que sí puedes donar sangre, pero tienes que tener mínimo 12 meses de haberte puesto un tatuaje. En otros países ya era así, 6 o 12 meses, pero aquí en México era de por vida. Ahora ya lo cambiaron, se están haciendo la forma del mundo hasta en los hospitales. Entonces, yo digo, caray, y en algunos no dice, pero dice que enfermedades que puedan haber tenido, pero no las explican. Cuando les preguntas te van a decir, un tatuaje, 12 meses, o que te hagan un estudio. Lo que están tratando de evitar es generar más problemas, por eso estaban deteniendo los tatuajes. Pero como hay tanta presión ahora, hasta los hospitales están cediendo y están diciendo, ok, pueden traer sangre de gente tatuada, pero 12 meses, es lo que dice. Porque una hermana me decía usted me decía, hermana, que ya estaba liberado pero a 12 meses, ya lo busqué. Socialmente, cuando ves a alguien en la calle, ¿cómo lo ven ustedes? Alguien todo tatuado, ¿qué sienten? ¿Qué le hacen? A algunos le sacamos la vuelta, ¿no? Porque lo asociamos con todo lo que les dije, con mafias, con asesinos, con pandilleros, con drogadictos, con gente que estuvo en la cárcel, con todas esas cosas. En los trabajos difícilmente antes les daban trabajo. Ahorita ya les dan trabajo, pero también tienen sus restricciones. ¿Por qué? Porque lo asocian con eso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hay sus consecuencias.
también hay sus consecuencias. A lo mejor por causa de mi tatuaje yo no le puedo ir a predicar a alguien, porque a lo mejor esa persona no viene a la iglesia, pero él cree que, no, está mal ese que se tatúa, y entonces o termina imitándote y haciendo algo peor, o alejándose de las cosas de Dios, que es cuando se convierte en pecado. Hablando de los hermanos débiles en la fe. Porque si nosotros hacemos algo contra eso, dice en la Biblia que nosotros pecamos contra Cristo, no solamente contra la persona. Dice que pecamos contra Cristo. Identificación. ¿Quiénes se tatúan? Bueno, ya lo vimos. En otras culturas también lo asocian con las mafias, los asocian, por ejemplo, en Rusia lo asocian con la mafia, en Japón lo asocian con el crimen y no los dejan entrar a ciertos lugares. Nos afecta en la eternidad. Hace rato les dije de Apocalipsis. Apocalipsis 13, del 16 al 17, dice de la siguiente manera: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el 666. Ahora, Apocalipsis 14 del 9 al 11 dice: entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de noche, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces, las personas que reciban la marca tienen esto. Ya, no hay remedio. Le perteneces a Satanás. Eso es para las personas que estén en el momento de la tribulación. Y refiriéndome hace rato a los que crea adicción, imagínate que una persona que ya es adicta a los tatuajes llegue y que llegara a estar en el tiempo de la marca esa de la bestia, y que le dice: ponte la marca, si no, no vas a poder tener alimento, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello. ¿Qué va a pasar? Pues fácilmente se va a poner el tatuaje. Va a decir: una rayita más al tigre, ¿qué tiene? Me la pongo, al cabo es que voy a tener derecho a trabajo, voy a tener derecho a alimento, voy a tener derecho a todo esto. Pero si hay alguien que se rehúsa, va a ser perseguido, va a ser azotado, va a ser encarcelado, no va a tener derecho a nada. Pero si aguanta y cree en el Señor, todavía hay una posibilidad para esa persona. El siguiente versículo de Apocalipsis, el 24, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todavía hay esperanza. Si están en ese tiempo y no se pusieron la marca a la bestia, no importa que sufran, pero y si creen en el Señor, Dios los rescate y les da la vida eterna. Nomás por no ponerse la marca, pero van a sufrir un tiempo bien difícil. Pero los que se ponen tatuajes y son adictos van a decir: como quiera me la pongo. Entonces, que no los agarre Dios en ese momento, porque entonces pueden incurrir a eso. Tenemos que hacernos algunas preguntas. Si la Biblia no me prohíbe hacer algo, ¿significa que necesariamente debo hacerlo? Te voy a platicar una historia. Caín y Abel. Pero antes de Caín y Abel le voy a hacer la pregunta: ¿hay pecado en ofrendar a Dios? No hay pecado, ¿verdad? ¿No hay pecado? Si ofrendamos a Dios, ¿hay pecado? No, no hay pecado. Caín y Abel trajeron sus ofrendas ante Dios, las presentaron, pero Dios se agradó solamente de la ofrenda de Abel, no de la de Caín. Y Caín se enojó con su hermano, le dio coraje y terminó matándolo.
¿Por qué lo mató? ¿Qué había en su corazón? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Número 1, ¿a qué se dedicaba Abel y a qué se dedicaba Caín? Abel se dedicaba a cuidar ovejas, animales, y Caín trabajaba la tierra, era agricultor. Sí, nosotros más adelante, tal vez ahí, no sé si les había dicho Dios o no, él se agradaba con las ofrendas que eran de animales, porque había tenido que hacer sacrificio y derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y acá el otro ofreció, pues, lo que tenía cada uno. Uno ofreció su oveja, el otro ofreció sus plantas. Ese es el punto número 1. Punto número 2, si Abel, yo sé que lo hizo con todo amor, con gratitud a Dios, y escogió lo mejor de lo que tenía, lo más engordado y puro que tenía. Nosotros vemos más adelante en la Biblia que Dios les pedía que cuando ofrecieran un sacrificio de animal tenían que escogerlo con tiempo, que fuera el perfecto, el limpio, y ese era entregado para Dios. No podían entregar algo que no fuera así. Y dice que cuando alguien había puesto ya la ofrenda y le sustraía, tenía que regresarlo con un 20% más, tenía que, ¿sí me explico? Pagar algo más por haberlo quitado, pero ahora lo tenía que poner con un 20% más. Entonces, Abel agradó a Dios porque lo hizo con una actitud correcta, y Caín no. Caín puede decirse que fue rechazado. Entonces, hay cosas que no dice la palabra pecado, pero que Dios rechaza. Yo pregunto, si yo al hacerme un tatuaje me corto, estoy lastimando el cuerpo, porque dice que somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Dios. Si yo lo estoy hiriendo para ponerme un tatuaje que es por mi gusto, por mi placer, por un arte, lo estoy lastimando, lo estoy hiriendo. ¿Se agradará a Dios de que lastime y destruya el cuerpo de Cristo? No, o sea, no creo. Entonces, Dios, hay cosas que en la Biblia tú no lo encuentras precisamente así como pecado, pero que sí la rechaza Dios. Y no hay bendición en eso. Dios no puede traer bendición en algo que estamos haciendo que no honra a Dios, que no honra a nuestros padres. Si mi padre me está diciendo, no te pongas un tatuaje, ahora nos dicen, bueno, eres mi papá, pero yo voy a ser mayor de edad el próximo año y me voy a poner todos los tatuajes que yo quiera. ¿Está actuando correctamente? Pregunto. Vamos a poner el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, ¿cuántos años tenía cuando empezó su ministerio? Alrededor de 30. Y lo crucificaron a los 33 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué decía siempre Jesucristo? Que Él venía a la tierra, ¿qué? A hacer lo que su Padre le había enviado a hacer. ¿Por qué? Porque Él estaba bajo autoridad, sujeto a la autoridad de Dios, y ya era mayor de edad, pregunto yo. Claro que era mayor de edad, mas sin embargo Él cumplía lo que le había dicho su Padre, porque Él estaba sujeto a la autoridad. Hemos estado meditando en el libro de autoridad y sumisión. ¿Y saben qué? Muchos se enfocan más en la autoridad, en yo tengo la autoridad y tú debes estar sujeto a mí, y no aprendemos que la parte importante es aprender a estar sujetos a la autoridad que Dios ha establecido. Pero todos queremos ser autoridad, nadie quiere estar en sumisión. Todos en un momento dado somos autoridad y en un momento dado estamos en sumisión a alguien. Todos. Por ejemplo, si tú estás en tu casa, pues el papá es la autoridad, la mamá es la autoridad después del padre. Y en los hijos, el mayor es la autoridad con el menor. A lo mejor el último dice, no, pues yo no soy autoridad de nadie. Pero espérate, va a llegar un momento en que Dios te ponga autoridad sobre algo. A lo mejor el más chico nomás tiene ahí un animalito, pues es la autoridad sobre ese animalito que tienes ahí. Estás en un trabajo, tú tienes un jefe y tú tienes subordinados. Tú tienes alguien al que tienes que someterte a su autoridad y tienes alguien que está bajo tu autoridad y tienes que ejercer tu autoridad, pero también tienes que someterte a tu autoridad. A lo mejor tú eres el jefe, tú eres el dueño, o a lo mejor eres el dueño de una empresa y tú dices, aquí nadie me manda, nomás aquí estoy yo. No, espérame, aunque seas el dueño de una empresa, si tú le vas a vender un producto a alguien, si vas a negociar con alguien y ese te está comprando, ese es como si fuera tu jefe, esa es tu autoridad y tienes que respetarla. Si llega Hacienda y te pone lo que debes de pagar de impuestos y tú no los has pagado, es tu autoridad y tú eres el dueño de tu negocio, sí, tú te mandas ahí, pero tienes una autoridad arriba de ti. Tenemos una autoridad que es nuestro presidente municipal, nuestros gobernadores, nuestros presidente. Y si no nos sujetamos a ellos,
Oye, ¿no quieres mucha autoridad? Sí eres autoridad, pero en tu trabajo, pero tienes que rendirle cuentas a alguien. A alguien tenemos que rendirle cuentas, y ese es a Dios. Pero aquí en la tierra, terrenalmente, Dios nos ha puesto a quién tenemos que rendir cuentas cada uno. Aún el presidente de nuestra república, el presidente de los Estados Unidos, tiene que rendir cuentas. ¿A quién? Hay muchas organizaciones que se han hecho internacionales como la ONU, la Haya, y hay otras organizaciones donde hay que responder de acuerdo a nuestros actos, a lo que hacemos como gobernantes y presidentes de los países. No puedes iniciar una guerra nomás porque sí, ok, la puedes iniciar, pero va a haber consecuencias, igual que los tatuajes. ¿Una acción que esté dentro de mi libertad cristiana puede convertirse en pecado? Sí. Cuando yo hago que un débil en la fe se pierda, se vaya, entonces peco contra él y peco contra Dios. ¿Cómo puedo entrenar mi conciencia bíblicamente para determinar cuándo debo hacer algo y cuándo abstenerme? Pues meditando en la palabra, pidiéndole a Dios revelación, buscándole cada día en oración, buscando en los hermanos que tienen más tiempo en la palabra, de conocerle, ancianos en la palabra. ¿Glorifico a Dios haciéndome un tatuaje? ¿Lo glorifico realmente? ¿Qué pasa si tengo dudas de hacer algo en mi libertad cristiana? ¿Me lo permite? Se convierte en pecado. ¿Puedes poner las diapositivas, por favor? Bueno, un tatuaje ya sabemos qué es. Es una técnica de decoración de la piel mediante la inserción de sustancias colorantes bajo la epidermis. La piel se perfora con un instrumento punzante o a menudo con una aguja eléctrica. Eso es en nuestros tiempos, ¿no? Antes lo hacían con piedra, lo hacían con palos, lo hacían con metales, pero ahora lo hacemos diferente. En la fotografía que sigue vienen unos diferentes tatuajes, vamos a decirles entre paréntesis cristianos, que un pescadito, que una cruz, que un versículo bíblico, ese que dice, solo Dios me puede juzgar. Hasta eso se ponen. El que sigue. Este que están viendo ahí, a lo mejor no lo alcanzan a ver muy bien, pero dice que es un extraño cáncer que detectaron en Australia. El año pasado lo pasaron en el debate y decía que descubrieron que tenía aquí en la axila un par de bolitas, como el cáncer, ¿cómo le llaman ese cáncer de acá? Linfático, algo así, ¿verdad? Ustedes han visto cuando los operan y les sacan las bolitas, son de color blanco, ¿verdad, hermana? Una vez un sobrino mío se las sacaron y eran así, le sacaron como 2 o 3 bolitas, o cosas así alargadas. Pero estas salieron negras. La señora que le sacaron eso en Australia tenía 15 años que se había hecho un tatuaje en su espalda, y la tinta no sé cómo se vino a su axila. Y aquí el sistema de defensa de nuestro cuerpo vino y lo encapsuló, pero como no pudo destruirlo por lo que tiene de los metales pesados que le decía, lo encapsuló y estuvo quién sabe cuántos años ahí encapsulado. No digo que los 15 años desde que se puso el tatuaje, pero a lo mejor unos 1, 2 o 3 o 5, no sé, pero pudo haberle causado un problema mayor si no le detectan que tenía esas bolitas ahí, pensaron que era un cáncer y se lo quitaron. Ahí dice debate arriba, mire, lo saqué de una página web del debate porque me llamó la atención. La que sigue, por favor. Este dice que es otro caso de una muchacha que se hizo un tatuaje y se puso un químico para quitárselo porque después se arrepintió. Dice que hay técnicas ahora con rayo láser que te lo puedes quitar, pero te queda una marca en la piel, pero ya no se ve al menos la tinta y lo que te dibujaste. Pero mire cómo le quedó la piel después de haberse aplicado eso. Hay consecuencias. La que sigue, por favor. Esta es una mujer que se hizo un tatuaje aquí en esta parte del ojo. Digo porque las mujeres se tatúan las cejas, se tatúan aquí, se tatúan los labios. ¿Para qué? Para no andarse pintando ya. Mejor vale más de una vez y ya no me pinto todos los días. Quieren evitar la fatiga, decía el otro, ¿no? Esa mujer se quedó parcialmente ciega porque la tinta del tatuaje no sé cómo se salió y le afectó el ojo. Todo eso salió en el debate el año pasado. La que sigue, por favor. Esta fue la que más me impactó a mí. Tal vez no sé si la alcanzan a ver bien, pero dice que una cruz acompañada de unas manos en posición de oración y el texto Jesús es mi vida, fue el tatuaje que un hombre de 31 años decidió hacerse en la pierna derecha. Sin embargo, al no cuidar adecuadamente su piel, perdió la vida a causa de una bacteria
conocida como Vibrio vulnificus. A lo mejor no sé si la pronuncié bien, pero eso ese muchacho dicen que vino de Estados Unidos, se metió al Mar de Cortés ahí por Puerto Peñasco y se bañó y se regresó a Texas. Y cuando estaba en Texas, el tercer día, se empezó a sentir mal y lo hospitalizaron y empezaron a tratarlo. Estuvieron 2 meses luchando, finalmente murió el muchacho. Porque no tuvo los cuidados adecuados. Hay consecuencias. ¿Saben cuántos cuidados hay que tener para ponerse un tatuaje? Investiguen, por favor. No creo que los que se vayan a tatuar se detengan a pensar, ¿me causaría un problema? ¿Habrá un problema si lo pongo? No solamente por causa de las enfermedades, o que me critiquen o me juzguen o esto, todo aquello. En la salud, ¿habrá algún problema que me cause? Si ustedes investigan, hay como más de 30 cosas por las cuales hay que cuidarse, antes, durante y después del tatuaje. Y más cuidados después de ponerse el tatuaje todavía. Y una de ellas es no meter el tatuaje en el agua. Y se fue y se bañó al mar y ahí agarró la bacteria y se murió. Y el versículo decía, Dios es mi vida. Duró 9 semanas después de ponerse el tatuaje. Está tremendo. Entonces tenemos que tener cuidado y no seguir las costumbres del mundo. Las costumbres del mundo no nos llevan a nada bueno. Tenemos que honrar a Dios y buscar la manera de agradar a Dios y conocer su palabra a profundidad, no por encimita. Ya cuando le digo a mi hijo Isaac, mira Isaac, todo esto dice Dios relacionado a esto. Y hay más versículos que hablan sobre tatuajes, no solamente en Levítico. Hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahorita si se dieron cuenta no mencioné versículos sobre tatuajes, nomás el que les he mencionado, pero hay más versículos. Bueno, y el de Apocalipsis que habla sobre el tatuaje de la marca de la bestia. Pero hay más versículos. Pero yo me fui a lo que Dios nos está mostrando, cómo debemos de ser nosotros como creyentes, como alguien que ama a Dios. Todo lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Romanos 14:8 dice que vivamos para Cristo y no para mí. Pues si vivimos para Él, para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No nos pertenecemos a nosotros, tenemos que vivir para Él. El amor a los débiles, que ya lo comenté, está en Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida de tu hermano que es contristado y no anda conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces tú dices, aquí está hablando de la comida, hermano, no está hablando de los tatuajes. Pero si por causa de un tatuaje hago que un débil en la fe se pierda, lo estoy contristando. Entonces sí se convierte en pecado. En 1 Corintios 8, del 1 al 13 dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Contra quién pecamos? Contra Cristo. Entonces, si herimos su débil conciencia de ese hermano débil en la fe, estamos no solamente pecando contra él, estamos pecando contra Cristo. La libertad cristiana no debe ser un obstáculo para la predicación del Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Dice en 1 Corintios 1, del 9 al 19. Número 4. Hago esto por fe. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces tú dices, aquí está hablando de la comida. Sí, pero estás hablando de todo lo que no proviene de fe. Si tú dudas al hacer eso, no proviene de fe, se convierte en pecado. Miren, nosotros hemos dado cuenta que jóvenes se han tatuado. Jóvenes en otros grupos cristianos se han tatuado, siguiendo las costumbres del mundo, siguiendo la moda del mundo. Satanás actúa de una manera
muy sutil, engañando y mintiendo. Y no solamente tenemos una lucha contra el pecado, sino también contra los medios de comunicación, contra la televisión, la radio, el internet, los celulares. Nosotros como padres les hemos dado la herramienta a nuestros hijos y no nos damos cuenta muchas veces qué están viendo o qué están haciendo. Hay mucha libertad. Tenemos que tener cuidado. Un niño pequeño no debe de darle un celular. Que chille, que patalee, que reniegue, no le des un celular. Porque le estás dando como casi como una pistola para que se haga así. Porque espiritualmente lo está atacando el enemigo, le está poniendo. Alguien me decía que había visto unas caricaturas, que en las caricaturas le estaban enseñando que los niños se podían tatuar y se ponían tatuajes y todo eso. Oye, los están preparando desde niños para que caminen en ese camino. Y yo le dije a mi hijo, oye, ¿qué es esto que estás viendo? Y dice, no está bien. Y le dijo que ya no viera esas películas. Porque era algo que no honraba a Dios, que no glorificaba a Dios. Es un tema que lo debemos de tratar en nuestra casa, con nuestros hijos, enseñarles a buscar primeramente el temor de Dios, a buscar primero qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que sean bendecidas y sean bendecida la vida de nuestra familia y que podamos impartir bendición a otros. No es para guardarlo, decir, escuché al hermano Daniel predicar sobre los tatuajes, sobre esto y aquello. Y ojo, yo no estoy satanizando nada ni estoy juzgando a nadie. Si se siente juzgado, te sientes juzgado por la palabra de Dios. Si te sientes así, es por la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a Dios. Si hemos hecho algo, lo único que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con Dios. Si alguien viene de fuera y viene ya todo tatuado, pues qué bueno que viene. ¿Por qué? Porque él ya se arrepintió de su vida vieja y ha venido y ha sido transformado. Ahora tiene una vida nueva en Cristo. Somos nuevas criaturas, somos hechos nuevas criaturas, tenemos vida nueva. Pero si yo estoy aquí adentro, ya he conocido a Cristo y estoy caminando con Cristo, tengo que buscar la manera de agradar a Cristo, de servir a Cristo, de no ofender a mis hermanos, de que algo esto no se convierta en pecado. Pecado por rebeldía, pecado por ofender a mi hermano que es débil en la fe. Entonces, digo, si no lo quieren ver como un pecado porque era en la costumbre antigua y era dedicado a los demonios y yo ya no lo hago por eso, lo hago por esto, ok, pues dale adelante con tu tatuaje. Nomás que toma en cuenta que estás rodeado de un grupo de personas que algunos no lo van a ver igual que tú, lo van a ver diferente a ti y ese puede ser un débil en la fe y por causa de eso pecar. Entonces tenemos que transformar y cambiar este mundo. No podemos ir igual al mundo. Hermanos, ¿podemos ponernos de pie? Mire, quiero que se acerque a unos 2, 3 hermanos por ahí y oren como familias para que Dios nos cubra, para que Dios podamos compartir esto a las siguientes generaciones. No podemos tenerlo guardado. Miren, cuando David le dijeron que el arca del pacto estaba en cierto lugar, él fue bien contento a querérsela traer. Y el traérsela, ya sabemos la historia de lo que pasó. Uno de los que iban cuidando la carreta donde llevaban jalada por bueyes el arca del pacto, se tropezaron y quisieron meter la mano para detenerla. Inmediatamente cayó muerto Pérez Usa. Y cayó muerto y todos se entristecieron y dijeron, vamos a dejarla ahí, pues si vamos a tener problemas mejor la dejamos ahí, no nos la llevamos. Pero cuando usted lo lee en Reyes, dice que al tiempo le mandaron a decir a David, oye, está siendo bendecido Obed-Edom, allá donde dejaste el arca del pacto. Entonces dijo David, pues hay que ir por ella. Y fueron por ella y se la trajeron y llegó danzando con todas sus fuerzas y glorificando a Dios. Y Dios trajo bendición. Yo cuando lo leí dije, gracias Dios porque les diste la libertad a mis hermanos de poder haberse gozado y haber traído el arca del pacto. Pero estoy seguro yo en mi corazón que tú los diste claridad en cómo deberían de transportar el arca del pacto. Cuando leemos más atrás,
donde cómo se debía transportar el arca del pacto. Decía que los sacerdotes eran los que le llevaban a hombro, cargado por esas varas de acacia forradas de oro y metida por las argollas que estaban en el arca del pacto. 4 sacerdotes la tenían que llevar. Era la manera, sacerdotes y cargadas a hombro. No la podía llevar nadie más. El demás resto del pueblo, los levitas, no podían llevarlo, ni los que traían la leña, ni los que traían el agua, ni los cantores, ni los músicos, nadie podía llevarlo. Solamente los sacerdotes podían llevar el arca del pacto y cargada a hombro. Pero cuando fueron por ella, no se pusieron a meditar en cómo Dios había dicho que deberían de hacer las cosas. Lo hicieron así, nada más al aventón. Y por hacerlo así al aventón, sin consultar a Dios, terminó muerto uno y todos tuvieron miedo y dejaron el arca del pacto. Pero si usted lee en Crónicas sí dice que David les dijo a los sacerdotes: búsquenle los escritos antiguos, a lo mejor cometimos un error. Nos equivocamos, por eso no pudimos transportar el arca, no pudimos llegar a donde debería llegar. ¿Qué hicimos mal? Y cuando encontraron en los escritos antiguos que decía que lo tenía que hacer de esa manera, cuando dijeron: ahora sí vamos por ella, dijo David, pero ahora sí lo vamos a hacer bien, porque no como en la primera vez que no lo hicimos bien. Nos equivocamos. Todos nos podemos equivocar, hermanos. Todos cometemos errores, pero podemos enmendar. Podemos pedirle a Dios que nos ayude para corregir las cosas que hemos hecho mal, para que traiga la bendición a nuestra vida, para que la vida sea transformada, para que otros puedan ver a Cristo y no nos vean iguales que ellos. Nosotros no somos imitadores de nadie, somos nuevas criaturas. Renovemos nuestro pensamiento, renovemos nuestra manera de pensar, de cambiar, de actuar, nuestro entendimiento. No sigamos caminando como el mundo camina, ya no somos del mundo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Ore por sus hermanos. Hagan un aplauso a Dios fuerte. Vamos a tomar un tiempo para orar. Acérquense unos con otros ahí como familias y oren. No sé si alguien en tu familia se haya puesto un tatuaje. Si ya lo reconoció y pidió perdón, qué bueno. Pero si no lo ha reconocido, hoy es el tiempo para que tú ores con tu hijo. Y si tu hijo reconoce, bendición va a venir para su vida. Si tú como padre lo hiciste, bendición va a venir para tu vida. Si tú no lo has hecho y pensabas hacerlo, piensa y medita en estas palabras que Dios te ha dado hoy, para no caer en los engaños de Satanás, en la mentira de Satanás, para que Dios traiga libertad a nuestra vida y podamos ser bendecidos. Hagan oración ahí. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, te pedimos que traigas orden en nuestras vidas, Padre, y poder caminar delante de ti de una manera correcta, Padre. Queremos agradarte, Padre, y no agradarnos a nosotros mismos, Padre, y ser de bendición para otras personas. Te pedimos por los débiles en la fe, para que ellos puedan permanecer, puedan crecer, Padre, junto con nosotros. Te pedimos que los fortalezcas, que los ayudes, Padre, y no permitas que el enemigo quiera engañarlos, Padre, quiera alejarlos de ti, Padre, que esa semilla que fue sembrada en ellos se multiplique, que muera primero y para que se multiplique y dé su fruto al 100 por 1. Padre, y si alguno ha cometido un error, Padre, algo que a ti no te agrada, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos que tú nos ayudes a caminar correctamente delante de ti, Padre. Sí, Padre, aquí estamos delante de ti. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy.
un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Dios es soberano. Amén. Nosotros no queremos provocar ira a Dios, ¿verdad? Digo, porque si todavía hay alguien que dice, oye, pero en la Biblia dice que Dios tiene un tatuaje en su mano, o Dios tiene escrito en su pierna derecha, dice, Señor de señores y Rey de reyes, Dios es soberano. Nosotros no podemos hacer cosas que Dios puede hacer. Digo, por si sale alguien con eso todavía, porque hay muchos que desconocen la Biblia y desconocen que dice Dios que en su palma nos tiene esculpidos. ¿Lo sabían? Muchos no lo conocen ese versículo, ni el otro que está en Apocalipsis. Este está en Isaías y este está en Apocalipsis. Y pongo el ejemplo de que tú como padre puedes hacer algo que tu hijo no puede hacer. Lo voy a poner de esta manera y me voy a ir aumentando poco a poco. Tú tienes un hijo de 5 años o 4 años como mamá y te dice, yo te quiero ayudar a cocinar, mamá, ¿lo dejarías cocinar? No, y
¿Por qué? Porque puede ocurrir un accidente, se puede quemar, ya sea con agua, con aceite, con lo que tú quieras, y no quieres que le pase algo a tu hijo, lo estás protegiendo. Pero tal vez diga el hijo, ya crecí, ya puedo hacerlo. Ok, me voy a ir a otra instancia. Tenemos gobernadores. ¿Son personas como tú y como yo? Sí. ¿Son ciudadanos como tú y como yo? Sí. ¿A nosotros nos gusta servir a la sociedad? Sí, ellos también. Entonces, ¿por qué no vamos y nos sentamos en su silla y le decimos, hazte un lado, yo voy a dirigir ahora porque yo hago todo lo mismo que tú y lo voy a hacer mejor porque soy cristiano? ¿Podría hacerlo? A lo mejor sí podría sentarme, pero me van a agarrar y me van a sacar. O a lo mejor si insisto hasta la cárcel me van a meter. Me voy a ir a otra instancia. Dios formó a Luzbel, no a Satanás ni a Lucifer, hizo a Luzbel. Le dio autoridad para ser el que dirigía en la alabanza allá en el cielo. Y este se ensoberbeció, se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios, quiso ser Dios y quiso sentarse en el trono de Dios. Inmediatamente Dios lo lanzó al infierno. No tenía parte ni suerte ahí con Dios. ¿Por qué? Porque quiso tomar un lugar que no le correspondía. Solamente Dios puede tener esa autoridad. Y si Dios es soberano y Él se esculpe en su mano a nosotros para no olvidarse de nosotros, porque dice el versículo ahí que Sión, está hablando de Sión, el pueblo escogido de Dios, el que está en el mero centro de la adoración y la alabanza. Dice, ¿se olvidará la madre de su hijo que parió? Si aún la madre se olvidare, dice, yo no me olvido, yo los tengo esculpidos en la palma de mi mano, dice. Entonces Dios no se olvida de nosotros. Y aún así, estos son simbólicos. No queremos guerrear con Dios y saber más que Dios y ser más que Dios. Dios es soberano, hermanos. No hay cosas que no podemos hacer que Dios hace. No queremos tomar la posición de Él como lo hizo Luzbel y se convirtió en Satanás. Amén.